casos, Sí, son lamentablemente. casos de violencia o de chicos, de adolescentes Sí. que ejercen un tipo de violencia desmedida hacia alguien más. No, o sea, si no nos vamos muy lejos, porque estamos hablando de todos casos de Buenos Aires, Sí. pero sin irnos muy lejos, uno de los últimos casos que sorprendió a la provincia de San Juan fue el caso de este chico, este joven, que mató a una señora de un mazazo, ¿te acordás? Claro. Que era un sí. joven que, digamos, era adolescente porque iba todavía al secundario. Sí, No sé si iba al último año. No sé si fue el año pasado. Sí, el año pasado El año fue. pasado fue. El año pasado. Bueno, vamos a charlar con Melina Bella. Ella es licenciada en psicopedagogía para tratar de entender qué es lo que está pasando. Melina, aquí estamos en San Juan. Nicolás y Sol, te saludamos. Buen día, ¿cómo estás? Hola chicos, buen día, un gusto estar por acá. Bueno, ¿cómo andás vos? ¿Bien? Todo bien, gracias. Melina, a ver, yo decía, estos casos se dan a conocer porque son gravísimos, pero a ver, no es de ahora, esto viene pasando. ¿Cómo se puede entender todo esto, Melina? Mira, lamentablemente yo siempre digo que cada chico, cada chica, cada adolescente, ¿no? Está inmerso en un contexto personal y particular, es decir, Sí. su familia, ¿no? Ujú. Entonces, cuando yo empecé a buscar información, porque vengo hablando con algunos medios sobre esta situación lamentable, Ujú. es que empezás a observar que esto viene obviamente de años, como bien decías, ¿no? Y de hecho la UNESCO dice cada mes 1 de cada 3 estudiantes menciona algún tipo de acoso, ¿no? Sea el cual sea, físico, psicológico, etcétera. Sí, Pero la cuestión es que también observas que en las casas de esos estudiantes claro. hay violencia, quizás, ¿no? Ujú. Digo, esto no quiero decir que y universalizar que todos los chicos que ejercen algún tipo de violencia en la escuela también lo padecen en su hogar, pero Ujú. déjame creer que algo, ¿sí? Claro. También desencadena, ¿no? Sí. Esto que contaban de San Juan, no conozco el caso, la verdad, Ujú. pero entiendo que había algo que quizás no justifica bajo ningún motivo la violencia, pero que ese adolescente ejerce ese tipo, Sí, ¿no? después se conoció que el padre, al parecer, ejercía violencia contra ese chico, ¿viste? Entonces ahí como que te das cuenta que hay como un trasfondo, que no es algo porque sí, sino que viene como arrastrando algo, ¿no? Exactamente, no siempre está ligado lamentablemente a alguna alteración en la salud mental. De hecho, uno de los tantos casos que lamentablemente tenemos, el del adolescente de 14 años que apuñala a la otra en el Sí. medio de la clase como si nada, ¿no? Nada aparente, sí. digamos, por el adulto. Leía un poquito y una de las estudiantes mencionaba en las redes sociales que esta adolescente de 14 que ejerce la violencia contra la otra venía manifestando situaciones insanas, digamos, dijo otra palabra, pero desde la salud mental, ¿no? Ujú. Digo, había alarmas ahí que uno obviamente no va a prever que va a hacer esa acción, como docente no lo pensás, pero digo, hay situaciones que generan, ¿no? en la persona hacer estas consecuencias. A ver, vos mencionaste la familia. Para mí es clave eso, lo que pasa en la casa. Clave, porque hay muchos papás, muchas mamás que piensan que se debe encargar la escuela de la educación y de todo eso. Y ahí ya empiezan con un error base y grave. No te digo que desencadena en esto, pero ayuda. Digo, a ver, el colegio por ahí lo que tiene que estar, creo, corregime vos, Melina, digo, cuando vos ves algunas cuestiones particulares de los chicos en la escuela, bueno, tenés que ponerte en contacto con los padres para vos hacerlo. Pero el tema es que vos como escuela, como institución, a ver, llamás a los padres, les contás, y después si los padres no hacen nada, ¿qué haces? ¿Cómo haces? Exacto, ahí encontramos, ¿no? El gran quiebre. Entonces, como nadie se termina ocupando, ¿no? De alguna manera, y en realidad todos nos tenemos que ocupar. A ver, el rol de la escuela lo podemos pensar, la UNESCO también menciona una guía para docentes, ¿no? En poder hacer prevención o promoción de, por ejemplo, no sé, hablar en talleres escolares, ¿no? Sobre la violencia y lo mal que genera, ¿no? Obviamente en el otro la tristeza, la angustia, la ansiedad, etcétera, que aparece depresión, un montón de situaciones negativas hacia la víctima, ¿no? Pero digo, promoverlo desde el colegio se podría pensar, pero también si no está, digamos, el docente capacitado, entonces si no hay un Estado que capacita, ¿no? Y así vamos, de hecho, ¿vieron, para que se entienda la idea, ¿vieron la serie Adolescencia de la Sí, se estuvo hablando muchísimo sobre eso, que tiene como premisa un chico que aparentemente mata a una compañera y que el padre no tenía absolutamente idea de lo que pasaba por la mente de ese chico.
Exacto. Y bueno, y este papá, que a su vez es el productor ejecutivo, entiendo, yo no entiendo mucho de cine, pero entiendo que él estaba Sí. de fondo, ¿no? De todo esto, Ujú. decía en una nota, se necesita un pueblo, ¿no? Para educar a los chicos. Y creo que ahí está el foco, necesitamos de todos. La escuela podría aportar, más allá de los talleres, por ejemplo, que el Estado le proporcione asistentes sociales, por ejemplo, Claro. ¿no? Entonces, que el equipo de orientación escolar cuente sí o sí con ese profesional. Entonces, nos faltan recursos, nos faltan ¿no? Estas instancias de poder llegar y comunicarnos entre padre, escuela, ¿no? Y en algún punto también, obviamente, Ujú. el estudiante y el Estado. Creo que un poquito de esto es la reflexión que uno puede llegar a hacer, ¿no? Ante tanta violencia. Bien. Melina, también consultarte sobre por ahí una situación particular que se está dando o que se está observando sobre todo en este último tiempo con respecto a la separación de los padres, ¿no? Sí. En cómo afecta, porque por ahí muchos padres piensan, no, lo mejor para nuestros hijos es que estemos juntos, pero Sí. evidentemente están juntos y están en un contexto de violencia extrema que me imagino yo que el chico, digamos, lo debe incorporar a sí mismo o elegir la decisión de separarse, pero que también va a ser como una especie de luto para el chico ver a sus padres separados. ¿Qué se Sí. hace en esos casos? ¿Cómo se aborda, no? Yo creo que lo mejor ahí, y bueno, me sale la profesional de adentro, ¿no? Mm. Creo que es acompañar a ese niño, a esa niña o adolescente, lo que sea, en la edad que tenga, con un apoyo psicológico, ¿no? Porque a veces los padres, como bien Claro. decís, están juntos, pero la realidad diaria y cotidiana es tan tensa, hay tanta Mm. violencia que al Sí. chico le haces mal, aunque creas que no te escuchó porque te encerraste en la habitación a discutir, el chico lo ve absolutamente todo y se siente, pero también el separarse con esas condiciones, como bien decías, ¿no? Imaginemos lo que puede llegar a provocar, porque el odio entre los padres quizás o el rechazo también va a impactar a los chicos, ¿no es cierto? Entonces, si los padres, aunque sea uno, puede tomar consideración, ¿no? Porque a veces los adultos están enceguecidos en Sí, esa relación totalmente. tan tóxica, ¿no? Y Ujú. violenta, de poder hacer una consulta psicológica, ¿no? De acompañar ese proceso cuidando la salud mental de tu hijo. Porque a veces uno piensa que la salud física ya está, alcanza, voy al pediatra y listo. No, y la Claro. salud mental es importante, ¿no es cierto? Y digo, en este tipo de cuestiones, como decía Sol, va a depender de la edad de los chicos y qué es lo que vos tenés que contarle. Vos tenés que sentarte y decirle la verdad, obviamente de acuerdo a la edad. Sí, sí, yo creo que, no sé, con 12 años podés explicarle qué puede llegar a haber sucedido entre los papás, Ujú. si es que hubo violencia y demás, obviamente con ciertos cuidados, ¿no? Lo hablaría, digo, desde la profesión, acompañarme de alguien, ¿no? Que me ayude en estas situaciones. Quizás en niños más pequeños no lo considero yo tan necesario y ser tan explícitos, ¿no? Me Sí, separé por esto. claro. Creo que ahí, bueno, hablar más del vínculo que se terminó, ¿no? Que la relación ya, bueno, que no hay amor, ¿no? Quizás eso creo que es lo más saludable para los niños más pequeños. Pero digo, cuando hablamos, mencionamos salud mental, vos también lo Sí. mencionaste, Melina, salud mental. Sí, Digo, estos últimos años es como que se empezó a hablar, da más importancia, todavía para mi gusto falta muchísimo, seguro. muchísimo. Pero digo, la otra vez, no me acuerdo por qué tema lo hablábamos, el tema del suicidio. Antes de hablar de suicidio en los medios, era algo que no se podía ni siquiera mencionar la palabra. Sí. No se podía ni mencionar. Pero no digo que hay que naturalizarlo, pero hay que contar, hay que decir las cosas de por qué pasan y por qué se llega a ese desenlace. Exactamente. Sí, sí, todo lo que sea promover, ¿no? La información respecto a ver, vayamos a lo concreto. Un padre tiene un hijo de 12 años, ¿no? Que Mm. empieza a observar que está en la habitación todo el día. Y el padre me dice, pero es normal, porque los adolescentes están todo el día encerrados en la Sí, habitación, ¿no? Ok, pero pará, ¿no quiere salir a ningún lado? No, se queda encerrado jugando en red. Pero jugando en red, ¿con quién? ¿No? Empecé a investigar un poquito más, porque aparecen trastornos del sueño, aparece depresión, ¿no? claro. Ansiedad social. Digo, yo no entiendo que los papás no tienen por qué conocer todo eso. Es lógico. Pero si vos conocés a tu hijo, vos sabés cuando él está mal y empieza a aislarse de sobremanera. Hace una consulta, ¿no? No lleguemos a el límite de, bueno, como bien decías, de suicidios, porque empiezan a aparecer así de a poquito, de Ujú. manera silenciosa, ¿no es cierto? O, bueno, episodios que esté sufriendo en la escuela. También indagar un poquito en el colegio qué está pasando. Bien. Melina, también consultarte sobre esto que sacaste a la luz recién de esta serie tan conocida Ah, y que sí, se hizo tan viral en este último tiempo, la sí. serie de adolescencia. No sé si vos habrás tenido la oportunidad de verla, digamos, como profesional y qué panorama o qué mirada le das vos desde un ámbito profesional, ¿no? Sí, es muy interesante. Quien no la vio, la verdad que se la recomendamos para que la Ujú. vea.
A ver, es una miniserie que lo que nos capta y nos llega es esta mirada que tenemos que tener sobre el adolescente, sobre los cuidados, sobre esto de que los padres están pero no están. Sí, pero si yo estoy en casa con él cuando llega del colegio, pero Claro. el niño o el adolescente está encerrado en su cuarto. No hay conexión, ¿no? Estar físicamente no es lo mismo que estar vincularmente. Entonces creo que el mayor mensaje es este, ¿no? Mirarlos, acompañarlos, comunicarnos. Yo entiendo que el adolescente te va a decir, cerrá la puerta, déjame solo. Pero Claro. que sepa él que vos estás, aunque sea mamá o papá, a veces tiene más confianza con uno o con otro, ¿no? Ujú. Pero creo que ese es el mensaje que de alguna manera cierra ese último capítulo del padre llorando y diciendo podría haber hecho más, ¿no? Claro. Yo creo que un poco es el mensaje. El tema es hasta qué punto uno como papá, te hablo yo en este caso, vos Melina, no sé si sos mamá, Sí. bueno, está ese temor de decir, bueno, hasta qué punto yo me puedo meter o involucrar sin que mi hijo o mi hija se sienta invadida y eso me genere lo contrario. Exacto. Sí, ¿sabes qué? Creo en eso, en que el vínculo tiene que estar desde temprana edad. Claro. Si vos fuiste un padre o madre presente desde los inicios, ¿no? No te va a costar llegar. Tu hijo te va a contar las cosas. Mira, mamá, me pasó esto, ¿no? Sí. Yo creo que un poquito la adolescencia, obviamente, es rebeldía, todos lo pasamos, pero creo fehacientemente que tiene que ver con el vínculo temprano, ¿no? O sea, ponerle Claro. un límite ahora, a los 14 años, sí, no te va, pero no esperes que te haga caso, ¿no? Entonces creo que quizás, ¿no? Mi hipótesis tiene que ver un poco con eso. Todavía no llega a la adolescencia, así que veremos Bien. qué pasa. Yo estoy en vísperas de, imagínate que ahora el mío más grande, ahora el mes que viene en mayo cumple 13. 13. Estás entrando en terreno. Estoy empezando y el más chico en octubre va a cumplir 12. Pero yo me quedo con eso, en eso que vos marcás. Yo soy de Buenos Aires y hace más de 12 años que vivo en San Juan. Y si una de las cosas que yo agradezco que la vida me hizo venirme a vivir acá a San Juan, ¿sabés por qué? Por el vínculo, el nexo. Claro. Poder tener más tiempo claro. para estar con ellos, para escucharlos, para ir a hacer cosas que les gustan. No te digo que, a ver, no existe el librito para ser padre perfecto, porque no está cada uno, ¿no? Pero digo, el ritmo de vida también te lleva a eso. Sí, totalmente. El cambio es abismal. Yo también comparto eso porque también estuve en Capital 20 años y me vine a vivir a un pueblo. Así que Bueno. te entiendo perfectamente. ¿De dónde sos vos, Melina? ¿Dónde estás viviendo ahora? Ahora estoy en San Cayetano, que es provincia de Buenos Aires, bien al sur de la provincia. Ah, mira. Bien. No había escuchado San Cayetano. No, nadie lo conoce. Desarrollo, por ahí. Mirá qué buena onda, me encantó. Bien. Melina, Lindo. también, por último, ya para cerrar por mi parte, ¿a qué se debe tanta violencia actualmente en los adolescentes? Hay un contexto por ahí, quiero decir, de que muchos por ahí lo asocian con estos juegos que son violentos, el tema de los juegos de roles, juegos en línea. ¿Esto es cierto? ¿Realmente incentiva a la violencia? ¿O por qué hay tanta violencia en los jóvenes hoy en día para llegar a estos extremos de golpear a sus compañeros para fracturar el cráneo, apuñalarlos? O sea, es mucha violencia, ¿no? Es mucho, sí. Sin dudas, yo creo en esta base psicológica, ¿no? Que tiene que estar, ¿no? Como ahí latente, digo, de parte del adolescente, que quizás ha pasado por ciertas situaciones o simplemente tiene alguna condición que todavía no la conocemos, pero sin duda alguna esos videojuegos, las plataformas digitales que muestran como si fuesen challenge, ¿no? Porque hasta me parecería gracioso, sin dudas aumentan en ese mundo que se genera, ¿no? Sin duda aumenta la violencia. Sí, bueno, están esos videos también en TikTok circulando de que son desafíos. La otra vez era un desafío, yo no sé si recuerdo que era hasta asfixiarlo. No, sí, que se tenían que desmayar. Eso. Sí. Claro. Una locura. Claro. Una locura. No, es tremendo. Bueno, Melina, un placer charlar contigo. Seguramente en otras ocasiones vamos a hablar, porque me encantó de San Cayetano. ¿Qué está cerca de dónde estás? ¿De la costa? ¿De qué zona? Claro, cerca de Necochea, por ahí Neco se ubica mejor. No sé, Necochea, Tres Arroyos. Claro, pero tenemos playitas, sí, hay playa. O sea, estás ahí nomás, te vas a la playa, ¿no? ¿O no? Olvídate. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, Melina, gracias por el tiempo, un placer, ¿eh? Gracias, chicos, que estén bien, linda mañana. Igualmente, chau, Gracias. hasta luego. Bueno, hablando un poquito de esta actualidad que no es solamente en Buenos Aires, es en todo el país. Sí, bueno, y como justamente hablábamos, bueno, nosotros no estamos exentos a esta realidad. Totalmente. Y mencionábamos uno de tantos casos, Sí. porque este caso que mencionábamos recién del chico del mazazo ocurrió el año pasado y... Me había olvidado. Claro, y fue, digamos, también un adolescente, ya te diría
casi adulto, joven, Sí. porque tenía unos 16, 17 años, si mal no recuerdo, pero que bueno, también muestran y dan indicios de esta violencia, y bueno, como bien decía, como decía la profesional recién, el tema de que por ahí capaz que hay algún trasfondo, como que siempre está latente, Yo está creo ahí. que por lo general, no te digo que siempre, pero siempre Sí. hay algo. Siempre. Es muy raro que, no digo que no pueda llegar a pasar, porque de hecho pasa, pero Claro, lo que dice ella, capaz que se tiene alguna condición psicológica Claro, exacto. que no se conoce y que no está diagnosticada, y bueno, puede ser también un disparador. totalmente.